se ciñó un cinturón de levantador de pesas con refuerzos de plomo, de tal modo y manera que dificultaba aún más si cabe que Betty la sacase de la cama. Entonces, claro, cuando terminó la escena, Davis no se podía ni mover del dolor que tenía en la espalda, y Joan Crawford salió con una sonrisita del plató, porque la idea era que ella sufriese todo. En cada centímetro del recorrido la idea era que sufriese. Casi me abre la cabeza, pues ahora que se joda, se va a cagar. Y sí, fue verdad, o sea, se ciñó un cinturón con refuerzos de plomo. Fue flipante. Luego, la réplica, de nuevo, para Betty, en la escena en la que Joan está atada y colgada de los brazos con un esparadrapo en la boca. ¿Qué ocurrió? Pues que Betty Davis se equivocaba aposta, lo hacía a propósito, lo hacía mal para discutir con Robert Aldrich de tal modo y manera que Joan Crawford permaneciese ahí colgada la mayor parte del tiempo, con el esparadrapo en la boca, sin poder hablar, sin poder moverse, y de esta forma, se cobraba su venganza por lo de el peso muerto, por la escena de la cama. O sea, ya veis cómo estaba el panorama. Otra, la escena de la playa. La escena de la playa, como digo, Joan Crawford quería salir siempre guapa. No concebía salir fea en una película. Entonces, ¿qué hizo? Se maquilló a escondidas. Y luego lo más chocante fue lo del pecho. Se puso un sujetador con relleno para que el espectador viese unos pechos erguidos en lugar de caídos. Porque ella no podía soportar la idea de salir fea en una película. Entonces, claro, cuando se descubrió la trampa hubo que repetir la escena. Y Betty dijo algo así como: joder, es que no solamente no aporta realismo al personaje, sino que yo no sé la talla de pecho que utiliza esta tía, porque aquello no para de crecer y crecer y crecer, y me va a sacar un ojo con eso. Ella dijo: me va a sacar un ojo con el sujetador de relleno. Por favor, Robert, haz algo, tal. Entonces repitieron la escena y ya, pues bueno, salió bien. Betty Davis quiso acostarse con Bob Aldrich al final del rodaje, le parecía más honrado. Joan Crawford lo intentó al inicio. Finalizó el rodaje de Baby Jane, el estreno, se proyectó la película, fue un éxito, la gran parte de la crítica alabó la película, pero todo el mundo hablaba de Betty Davis y no de Joan Crawford. De hecho, en los Oscar la nominada es Davis y no Crawford. Entonces, esto hace que Joan, bueno, pues le coja un poquito de manía a la película. ¿Quiere decir que fuese una película de Betty Davis? En absoluto, porque yo creo que fue de Baby Jane, no se concibe sin Joan Crawford. Nadie mejor que ella para interpretar a Blanche Hudson. Pero bueno, le fastidió un poco porque ella había sido quien había tenido la idea, la que le propuso a Aldrich hacer la película con Betty, la que fue a verla para intentar convencerla, bueno. Y le escoció un poquito que el público solamente alabase a Betty. Aunque luego hubo otro día en el que estaban no me acuerdo dónde, y le dieron una ovación a Joan Crawford y tardó media hora en llegar desde el vestíbulo a la entrada del sitio. Así que bueno, no fue una rabieta un poco tonta, pero bueno, puede ser comprensible en un primer momento. Entonces nominaron a Betty Davis al Oscar en la gala del 63. Baby Jane fue en el 62, está en el 63. Y todo el mundo creía que ella iba a ganar. De hecho, la propia actriz que decía: voy a ganar seguro. Se cuenta que antes de ir al auditorio de Santa Mónica, les habló a las estatuillas que tenía en su casa. Les dijo: esta noche os voy a traer un hermanito porque que sepáis que voy a ganar. Les habló a los Oscar que tenía en casa y hostia, cuando dijeron el nombre de Anne Bancroft, el auditorio se quedó mudo. Y Betty se quedó desconcertada. Estaba con Olivia de Havilland, hay fotos ahí, y se quedaron desconcertadas las dos, porque pensaban que iban a ganar. Tenían frente a dos actrices que eran más de teatro que de Hollywood. Estaba la cosa prácticamente hecha, y fue una sorpresa para todos. ¿Y qué ocurrió aquí? Porque ahora ya enlazo con la rivalidad. Todo esto que os cuento tiene que ver con la rivalidad. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que Joan Crawford recogió el Oscar de Anne Bancroft. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera.
como ella no estaba nominada, dijo, ¿cómo puedo aparecer y copar toda la prensa, toda la atención y que me otorguen todo el protagonismo a mí sin estar nominada? Pues fue a hablar con Anne Bancroft y le dijo, oye, cariño, porque Joan Crawford era así, resultaba encantadora cuando se lo proponía y hablaba muy así, ay, cariño, bendito seas, tal. Le dijo, oye, cariño, mira, en caso de que ganes el premio, en caso de que ganes el Oscar, ¿me permitirías salir a recogerlo en tu lugar? Como sé que vas a estar liada con esta obra que protagonizas, esta obra de teatro, ya estaba haciendo una representación en el teatro en Bancroft y no iba a poder acudir, dijo, en caso de que ganes, te lo recojo yo, ¿vale? Dijo, sí, tal. Claro, en Bancroft flipando, dijo, joder, ha venido a visitarme Joan Crawford. Vaya, estoy alucinando. Y efectivamente ganó Anne Bancroft. Y cuando Davis se disponía a recoger su premio, de repente escuchó una voz por detrás y dijo, perdóname, querida, que tengo que ir a recoger un Oscar. Y era Joan Crawford, que se enfundó un vestido plateado, despamparante, espectacular, impresionante frente al vestido negro y más sobrio que llevaba Davis, diseño de Edith Heath. Y fue la noche de Joan Crawford. Y no ganó el Oscar, pero ¿qué pasó? Que toda la prensa fijó su atención en Joan Crawford y le dio el protagonismo a Joan Crawford, que si bien no había ganado, aparecía con un Oscar en la mano posando junto a los demás premiados. Gregory Peck era uno de ellos. Y nadie hablaba de Bette Davis. Entonces, claro, fue una jugada maestra. ¿Cómo ser la estrella y la protagonista de la noche sin estar siquiera nominada? Es magistral. Y sales posando con un Oscar en la mano, que posteriormente vas a Nueva York a entregárselo a Anne Bancroft, porque ella era así, tenía la gentileza de ir a entregar los galardones. Y vamos, lo que os digo, nadie hablaba de Davis ya. ¿Quién se acordaba de Bette Davis? Nadie. De hecho, fue la noche en la que creo que la mejor película, el galardón fue para Días sin huella de Billy Wilder, y nadie hablaba de la película de Billy Wilder. Todo el mundo hablaba de Joan Crawford. Ni de Ray Milland, que había ganado el Oscar a Mejor Actor. Nadie hablaba de eso. Creo que fue este año, Creo que fue este año. Y ya llegamos al final. Para cerrar así muy rápidamente, llega la película Canción de cuna para un cadáver, que supuestamente era una secuela de Baby Jane. Esto en 1964. Y aquí es la mayor cerdada de la rivalidad. Aquí Bette Davis se ceba psicológicamente con Joan Crawford, demuestra tener una mala hostia dentro que dices, ¿cómo puede ser esto? Ha habido rivalidades a mansalva en el Hollywood dorado, pero ninguna tan sonada como esta, hasta el punto de hacer que tu compañera de reparto abandone la película porque le haces la vida imposible. Se cebó con ella. ¿Por qué? Porque Robert Aldrich también le propuso a Betty ser socios en la película, en cuanto a tema de toma de decisiones y tal. Le aumentó el sueldo también, porque en un principio, por supuesto, se negó a trabajar con Joan Crawford. Sus condiciones, de hecho, eran ese título. El primero era el título Who's Who's. Dijo, ese título es una mierda, me lo cambiáis. Y también me cambiáis a Crawford. A esta actriz no la quiero. Y dijo, no se puede, porque el público lo que quiere es veros otra vez a las dos. Y dijo, vale, pues auméntame el sueldo. Vale, $200,000. $200,000, y además vas a ser mi socia en esta película. Claro, se lo tomó al pie de la letra. Dijo, voy a ser socio de Robert Aldrich, nadie me va a toser, voy a tomar aquí, a dar aquí todas las órdenes, voy a cebarme con esta tía, las va a catar sin rechistar y vamos, voy a demostrar quién manda desde el primer momento, como así lo hizo. De hecho, se cuenta que fletaron un avión privado para ir a Baton Rouge a rodar exteriores. Y Joan Crawford en ese momento estaba asistiendo al congreso de Pepsi en Hawái, y llegó unos días después, y cuando entró al hotel le dijeron que misteriosamente no había habitaciones libres en el hotel y tuvo que dormir en una roulotte ahí al lado del mismo. Claramente otra estrategia de Bette Davis, que debió pagar a alguien para que le dijera a Joan Crawford que no habían habitaciones. Entonces Joan estaba ya, se sentía triste, estaba sola,
cenaba con Mamacita, su criada. La llamaba Mamacita porque no sabía, cuando se la presentaron no conocía su nombre y ella había estado en Río de Janeiro y solo había escuchado vocablos tales como Mamacita, Cusincita, Papacita, y en un momento dado gritó Mamacita y ahí quedó el nombre, ¿no? Bueno, pues cenaba con Mamacita, triste, etcétera. Entró en una crisis, una depresión, abusaba mucho del alcohol, el equipo de rodaje le hacía el vacío, la relación con Bette Davis era inexistente. Según se dice, Harry Mines, un periodista, les ofreció hacer un posado en blanco y negro en un entorno así muy tétrico, en un cementerio, y no se dirigieron la palabra, posaron como las dos estrellas que eran, pero nada más. Y al parecer, cuando terminó ese posado en blanco y negro, un par de días después, al propio Harry Mines le dijeron, oye, júntalos otra vez y para que hagan una sesión de fotos en color. Y dijo que no se atrevía, que el clima era tan hostil y que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Dijo, no me atrevo a juntar otra vez a estas fieras porque puedo salir escaldado. Y no hubo reportaje. Bueno, pues a raíz de este vacío que le hacían a Crawford en el rodaje, como digo, entró en una profunda depresión, en una crisis, abusaba del alcohol y cayó enferma. Luego me parece que se descubrió que esa enfermedad no era del todo cierta, sino que era fingida. Le pagaba unos médicos privados para que le diagnosticasen esa enfermedad, esa dolencia. Y ya en su cama de hospital empezó a maquinar, o sea, no a maquinar, sino a pensar cómo podía reforzar el guión de Canción de cuna para un cadáver, así como su personaje. Y lo consiguió. De hecho, el resultado alcanzó las cotas de exigencia requeridas por una actriz de la talla de Joan Crawford. Y cuando llegó otra vez al rodaje, se encontró con un panorama aún más dantesco que el anterior. Bette Davis imponía su ley con mano de hierro, acortaba las escenas de Crawford, la criticaba por todo, le robaba el protagonismo, suprimía sus diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tuvo lugar la auténtica batalla campal. La auténtica batalla campal fue aquí, en esta película. No en Baby Jane. En Baby Jane hubo de todo, pero esto fue ya la gota que colmó el vaso. Fue una batalla campal, como digo, total y absoluta, en la que Bette Davis desplegó una inquina deleznable, porque, como digo, me parece la mayor cerdada de la rivalidad. Porque, reitero, hubo rivalidades a mansalva en el Hollywood dorado, pero había un cierto respeto entre los intérpretes en cuestión. Pero llegar al punto de que tu compañera de reparto abandone la película porque no te aguanta, porque le haces la vida imposible, pues hombre, no sé. Y Joan Crawford declararía posteriormente que todavía no concibo la inquina o la maldad que desplegó la señorita Davis en aquella película. Y finalmente la sustituta, tras pues pensar en muchos nombres, sonaba Barbara Stanwyck, Loretta Young, Vivien Leigh, que Vivien Leigh se negó porque dijo que puedo soportar ver la cara de Joan Crawford por la mañana, pero no la de Bette Davis, y también le echó la cruz Davis, otra de tantas. Finalmente el papel fue para Olivia de Havilland y Davis fue al aeropuerto a recibirla exultante, con pancartas, un recibimiento espectacular, como si desembarcase la reina de Inglaterra. Y se dice que también fue un teatro ensayado para fastidiar aún más a Joan Crawford, darle ese recibimiento a Olivia de Havilland. Y poco más. Yo la conclusión que extraigo de esto es una rivalidad tan legendaria y fascinante como visceral y salvaje. Yo creo que aquí la que tuvo más mala baba fue Bette Davis. Sí, por supuesto, Joan Crawford no era una santa, no era una hermanita de la caridad, tenía una cabecita y una mente bastante maliciosa y maquiavélica, pero yo creo que la peor parte se la lleva Crawford,
sobre todo por lo acontecido aquí en este rodaje, en el 64, en Canción de cuna para un cadáver. Hubiese sido un papel estupendo para ella, hubiese quedado muy bien, el vestuario era impresionante, hubiese hecho diabluras con ese papel.